Vamos a empezar con el profesor Antonio López Erazo. Él nació en Montería, Córdoba, destacado desde muy joven como dirigente estudiantil en su departamento. Militó en diversas organizaciones de izquierda revolucionaria en las décadas de los 70, una década en donde muchos de los jóvenes y jovencitas no habían nacido, pero nosotras tampoco. Entonces sabemos por la historia que fue una época muy dura, tan dura en Colombia, y ser dirigente revolucionario en ese momento era jugarse también la vida. En la década de los 70 y los 80, y formó parte de la dirección de la corriente revolucionaria socialista que firmó acuerdos de paz con el gobierno de César Gaviria en el año 94, fundador del Polo Democrático Alternativo y en la actualidad militante y dirigente de la corriente del Partido Verde. Él hace parte de una gran organización que todas y todos conocemos, que es la Corporación Nuevo Arco Iris, que ojalá el profesor Antonio nos pueda decir en cortas palabras de qué se trata. Enseguida tomará la palabra Julia Inés, que es antropóloga especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, con experiencia en educación en derechos humanos para la protección y el acceso a la justicia y amplia trayectoria en trabajo con grupos étnicos y comunidades de base. Y finalmente le vamos a dar la palabra a la colega de la casa, de la pedagógica, Nayibe. Nayibe es abogada, especialista en Derecho Público y es docente, investigadora de la Universidad Pedagógica, está haciendo una maestría en la Universidad Sergio Arboleda y es nuestra líder en el trabajo de feminicidio. Trabaja en la cátedra que tiene la Universidad Pedagógica que se denomina Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es una cátedra que todos los estudiantes de la universidad pueden acceder como una cátedra electiva, y sentimos que con este trabajo de la Escuela de Derechos Humanos, en la cual yo también hago parte y estoy aprendiendo, los jóvenes que van a ser los futuros docentes pueden acercarse a este tema tan importante en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Antonio y yo tomaré el tiempo. Buenos días. ¿Quién hizo esa? Marcela. Eso no es una hoja de vida, eso es un prontuario. No, lo escucha el procurador y me destituye, no sé de qué, pero me destituye. Yo quiero ponderar este ejercicio. Yo creo que es absolutamente útil, habida cuenta de lo que está sucediendo en este país, y porque, bueno, entonces agradezco a la alcaldía, a la universidad, a la Junta Administradora local, y le decía que esto es absolutamente útil por lo siguiente: a partir de unos elementos sencillos pueden explicarse las grandes tragedias que nos aquejan hoy en día a este país. Yo escuché, creo que a propósito de los diálogos del Caguán, una locución que hizo un señor Manuel Marulanda Vélez, para algunos un prócer, un revolucionario, y para otros un bandido. Yo no voy a entrar en juicio de valores, pero me llamó la atención una cosa, que que explicaba el conflicto de hoy a partir de de que les estropearon unas gallinitas y unos cerdos, y la gente se burló mucho del señor Manuel Marulanda y evidenció eso como testimonio de semejante ignorancia. ¿Cómo este tipo nos va a meter en una guerra civil durante 50 años por una berraca marrana o por una berraca gallina? Pues es así. Para desatar un conflicto en este país no necesita sino que usted patee la perra del vecino. Consejo 1A, no patees la perra del vecino. Y entonces aquí hemos escuchado, miren la que estamos, miren en semejante lío en que estamos, a partir de unas gallinitas y de un cerdito, etcétera. Entonces, aquí hemos escuchado invocaciones a la tolerancia,
a la aceptación, a la fraternidad, a la justicia, a la libertad, que la libertad mía no dependa de transgredir la del otro, a que la riqueza y el bienestar tuyo no dependan de por debajear y arruinar al otro, al vecino. No discrimines, no ofendas, no ultrajes. Ok, son sentidos elementales de la justicia. Por eso es valiosísimo el consejo. Al igual de las gallinitas estropeadas a Marulanda, el consejo es: no le patees la perra al vecino, porque muy seguramente el vecino va a patear la perra tuya, y a partir de una pateadita de perra se arma una guerra civil en este país, un país plagado de injusticia, de sinsabores, de rencores, de odio, de tal manera que lo primero que hay que hacer es tener un mínimo sentido de respeto hacia el otro, de justicia. Y arranco: la libertad tuya termina justamente, tiene como límite justo el punto en donde empieza la libertad del otro. Hay 4 libertades que algunos teóricos han agrupado y que las denominan las 4 grandes libertades de los modernos. El señor Norberto Bobbio se dio a la tarea de encuadrar esto, de clasificarlas en las 4 grandes libertades de los modernos: libertad personal, libertad de opinión e imprenta, o sea, de difundir la opinión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Esas libertades significaron un salto en la civilidad del planeta, por supuesto. Es la autonomía del individuo, la libertad, la autodeterminación del individuo, etcétera. Un salto que fue recogido por la Revolución de Independencia Americana, luego de la Revolución Francesa, y que luego incorporaron a todas las constituciones del mundo, todos los países democráticos, las libertades individuales o las libertades liberales. Pero resulta que no vivimos solos en el mundo y en la sociedad, vivimos con otro, de tal manera que hay otro conjunto de libertades que tienen que ver con libertades más colectivas, libertades democráticas que reclaman la organización. Entonces, las unas reclaman la organización de las relaciones entre los individuos y las otras reclaman la relación entre grupos, entre sectores sociales, entre estamentos, entre clases, etcétera. Entonces, las libertades democráticas tienen que ver con las libertades un poco más colectivas. Ahí aparece el tema del Estado. Entonces, viene el Estado como instrumento de regulación de los conflictos que eventualmente se presentan, casi siempre se presentan. Es inadmisible hoy entender una sociedad sin que no haya justamente este tipo de conflictos, y para eso se postula un ente que en teoría está por encima de los conflictos, que es inocuo, que es neutral, y que en su condición de inocuidad y de neutralidad se pone por encima de los intereses particulares y administra los conflictos y hace de réfere. La cosa se nos despelota cuando este organismo aparentemente neutral pierde su neutralidad y se es apropiado por intereses particulares. Ahí empieza el desorden en la sociedad. Entonces, segundo elemento, vea qué tan pertinente es este tema de libertades individuales versus, no necesariamente así, pero digamos versus libertades democráticas, que son discusiones hoy modernas. Por ejemplo, el papel del individuo con relación al Estado, el papel del Estado con relación a la sociedad. Esas son las discusiones hoy modernas. Por ejemplo, en una exageración o en una defensa a ultranza de las libertades personales, estoy hablando de aborto, libre opción sexual, que cuando llegué se estaba hablando del tema del LGBTI, unos derechos que se invocan aduciendo libertades individuales, como por ejemplo el derecho a la seguridad y a la defensa, y el derecho a la propiedad. Cuando tú exageras esta serie de libertades individuales, cojamos por caso el derecho a la propiedad. Cuando exageras el derecho a la propiedad y piensas que tienes derecho a la propiedad sin límites, sin que haya un ente que te regule, entonces la gente reclama el derecho a la libre empresa, y con exageración del derecho
a la libre empresa, al libre negocio, al libre emprendimiento, se ha montado en el país una dictadura, la dictadura de los burgueses, la dictadura, diría yo, de los haraganes, etcétera, etcétera, que se conoce muy científicamente con el nombre de modelo neoliberal. Pero esto es sencillo, el modelo neoliberal no es sino eso, es la dictadura de los haraganes sobre la sociedad. Entonces tú haces riqueza aplastando al otro, excluyendo al otro, y cuando eso sucede, la sociedad empieza a desordenarse un poco, ¿ok? En contrarréplica a este modelo, hay quienes dijeron y exageraron, no, se necesita el Estado, entonces el papel del Estado, exageraron el papel del Estado hasta el punto en que el Estado terminó suplantando a los negociadores privados, suplantando a la sociedad, y se configuró un régimen que fue el régimen comunista, que recientemente, ahora unas décadas, se cayó, un régimen que malogró las libertades individuales, etcétera, etcétera, a nombre de la igualdad. Entonces, a nombre de la igualdad, exagerando el papel del Estado, se acabó con la libertad y se instituyó otra dictadura, la dictadura de los burócratas. Ese sistema comunista expresado en lo que fue la Unión Soviética y el sistema neoliberal, yo digo siempre coloquialmente que entre el diablo y escoja. Ninguno de los dos son deseables. Cuando yo me enteré que en La Habana, a propósito de las negociaciones, se había llegado al acuerdo de que no se iba a discutir el tema del modelo, me alegré por una sencilla razón, porque lo que se iba a habilitar en La Habana era una mesa de negociación para discutir en caso eventual de que se hubieran discutido los dos modelos, hubiera sido una chistosa discusión entre modelos perdedores, infames y antisociales los dos. Por eso digo yo que entre el diablo y escoja. Algunos andamos en un esfuerzo por plantear, a propósito de toda esta discusión de La Habana en el posconflicto, etcétera, buena hora y buena circunstancia para discutir si no estamos ante la necesidad imperiosa de diseñar un nuevo modelo ecosocial o socioambiental que camine sobre dos patas, una pata de la sociedad, que involucra a la sociedad al desarrollo y que establezca un diálogo cordial y respetuoso, de par e igual con la naturaleza, diálogo respetuoso, trabajando sobre dos patas, lo social y lo ambiental. Estos dos modelos históricos que han fracasado coinciden en una cosa: ambos son antisociales y ambos son antinaturales. Eso los unifica. Entonces, la posibilidad, digo yo, si alguna virtud tienen los diálogos de Caracas, es que en la eventualidad de que esto finalmente resulte bien, como yo creo, soy uno de los que cree que va a resultar bien, entonces se nos abre una maravillosa oportunidad para recomponer un poco el modelo colombiano. Yo creo que hoy nadie, tendría que ser muy desvergonzada la persona que defienda un modelo como el colombiano, que ha sido fuente de segregación, de exclusión social, que produce y reproduce pobres en serie y que ha montado un sistema de inequidad absolutamente detestable. Yo creo que sería una persona absolutamente cínica y sinvergüenza el que diga que no es apropiado hoy, que no es pertinente políticamente la discusión sobre este modelo que no ha sido funcional. Este modelo nos ha llevado justamente a toda esta tragedia de la guerra. Entonces vean ustedes que la discusión hoy es libertades individuales, libertades colectivas, individuo, Estado. Hay que buscar un justo medio, donde nosotros deberíamos ser defensores afanosos de las libertades individuales, pero esas libertades individuales, en tanto vivimos en sociedad, tienen unos límites y tienen unas regulaciones. Ahí entra a jugar entonces el papel del Estado. Vea qué tan pertinente es la discusión. Les pongo otro tema: el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad, esto se discute, por ejemplo, en Estados Unidos. Invocando el derecho a la seguridad, eso es una sociedad absolutamente armada. Uy, tengo un problema de tiempo. ¿Me quedan cuántos? ¿10 minutos? 5 minutos, 5 minuticos, 4 minutos. Entonces, en Estados Unidos, invocando el derecho a la seguridad, se armó toda la sociedad.
Aquí en Colombia, bueno, y en Colombia se discute el tema del monopolio de las armas por parte del Estado. Yo creo que esa discusión es pertinente, porque aquí, argumentando la carencia y la ausencia del Estado de algunas regiones, los grupos de autodefensa montaron unas autodefensas. Se creó paramilitarismo asociado con el narcotráfico, etcétera, etcétera, argumentando también las tropelías, por supuesto, de la guerrilla, etcétera, etcétera, y asumieron el tema de la seguridad personal a motu propio. Entonces es un tema absolutamente pertinente, hasta dónde va el derecho a la seguridad personal y hasta dónde va el derecho a la propiedad. Ambas cosas distorsionadas nos pueden conducir a un escenario complicado. En el segundo caso, en el derecho a la seguridad, yo les decía, el Estado colombiano, para rematar, ha sufrido varias apropiaciones. Una apropiación de privados, etcétera, se ha patrimonializado el Estado colombiano. Yo creo que es momento de volver a esa discusión. Hay que despatrimonializar el Estado colombiano. Es un Estado que ha estado capturado por unas élites poderosamente económicas que han excluido a la mayoría de la población de las ventajas del desarrollo. Es un Estado que ahorita, recientemente, en toda esta época de la globalización, ha sido un Estado que paulatinamente ha sido capturado, va siendo capturado por las grandes corporaciones multinacionales. Hay que descorporativizar entonces el Estado. Y en tercera instancia, la peor de las capturas, una captura que empezó al final de la década del 80, que no retrata muy bien esta película de los tres hermanos Caínes. Yo vengo de allá de Montería, justamente el escenario donde se desarrolla esto, y no he visto un monumento tan infame a la mentira como ese. Pero bueno, ese es otro capítulo. Un día de estos nos convidamos y hablamos de los tres Caínes y de Montería y todo esto que eso, porque mi pueblito aparece como un proveedor de chicas para que se encaramen con los señores estos y se las tunen. Eso es una grosería, eludiendo una cosa que pasó allá, una tragedia terriblemente gigantesca, una tragedia que nos ha marcado, una tragedia que nos tiene ofendido, una tragedia que inauguró desde mi pueblo, desde Montería, desde el Urabá, una ruta de apropiación por parte de los paramilitares del Estado colombiano. Y me refiero entonces a la tercera cooptación por parte de los ilegales. Es esta. Hubo una cooptación, un proceso de cooptación de los paramilitares con relación al Estado. La Corporación Nuevo Arcoíris empezó a investigar el tema y descubrió una relación diabólica entre políticos que se asociaron con paracos y paracos que se asociaron con políticos, paracos que fueron en busca de políticos, y en muchos otros casos detectamos en la investigación políticos que fueron a buscar a los paracos para que les sirvieran como instrumento electoral en las campañas, etcétera. Un proceso de apropiación desde la región hacia lo nacional que terminó con la captura de la justicia, que terminó con la captura del DAS, del órgano de inteligencia, de ese órgano de inteligencia que todos los colombianos y colombianas pagamos para que haga inteligencia no contra nosotros. Hacía inteligencia y le pasaba las listas a los paramilitares para que nosotros mismos, pagando nuestros propios verdugos. Esto fue la desnaturalización más terrible del Estado colombiano. Pues entonces quiero decirles, para ahora sí terminar, en estas condiciones, hablar de libertad de opinión, ¿ok? Hablar de libertad en términos generales en este país resulta ser un chiste desagradable. En el caso nuestro, nosotros hicimos unas investigaciones. La última que hicimos, ¿sabes cuál fue? Por encargo del Ministerio del Interior. Elaboramos un mapa de riesgo para las elecciones pasadas donde develamos la cantidad de conexiones que había entre muchos de los candidatos que se estaban postulando en las elecciones pasadas, repito, regionales, a la alcaldía y a las gobernaciones. Muchos de esos gobernadores que nosotros descubrimos, y este informe se lo pasamos al general Naranjo, comandante de la Policía Nacional. El general Naranjo nos respondió que en el 70 y pico % de lo que nosotros habíamos hecho a partir de la investigación de la Corporación Nuevo Arcoíris, el 70 y pico % de lo que habíamos descubierto coincidía con lo que ellos ya sabían. Develamos toda una cantidad de conexiones, ¿no?, de gente que ganó las gobernaciones, en su mayoría en la costa atlántica. Y recientemente, a propósito de estas investigaciones,
el presidente del director ejecutivo, yo estaba oficiando hasta hace una semana como presidente de la corporación, el director ejecutivo León Valencia, y el jefe del equipo de investigaciones, Ariel Ávila, junto con el periodista Gonzalo Guillén, que también había tocado por otra vía el tema, están amenazados de muerte. Se develó un plan orquestado, cogieron al sicario, qué sé yo, está identificado, donde la idea era darle de baja a estos amigos nuestros, es decir, hasta dónde hemos llegado, de tal manera en que a propósito de este tema, sobre el tema de la libertad, yo por supuesto lamento que justamente cuando estamos tocando este tema me toca a mí exponer un tema sobre la libertad, cuando el haber develado estas cosas infames, esta conexión del Estado colombiano y de los políticos con los paramilitares, nos está llevando hoy justamente a ser blanco militar de las bandas criminales de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, de eso se trata el poder hablar en este foro, de hacer las denuncias y de ser conscientes de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran no solamente estas organizaciones, sino todos aquellos y aquellas que trabajan por el desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces le damos la palabra a Julia Inés de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Una precisión, yo efectivamente estaba con la Defensoría del Pueblo, eso es una situación que cambió recientemente, entonces corrijo, digamos, como el malentendido. Por lo tanto, esta no es una presentación institucional, es el compartir de una reflexión que hemos venido haciendo en su momento en la Defensoría del Pueblo, pero también a través de otros programas y organizaciones que trabajan el tema de protección y que nos permite un poco unir los distintos temas que se han abordado en este panel. Entonces, en primer lugar, quiero empezar por lo último que nos comentaba Antonio, y es, efectivamente hay personas en Colombia y en particular en Bogotá, lo hemos visto a lo largo de la mañana, que han sido objeto de amenazas, atentados y agresiones por el hecho de reivindicar derechos de poblaciones y conjuntos de personas que habitual y tradicionalmente en el modelo del heteropatriarcado judeocristiano occidental han estado sometidas en condiciones de discriminación y en relaciones de poder en un lugar de subordinación, ¿cierto? Entonces no es casual y no es aleatorio que las agresiones, los atentados, las amenazas y los niveles de victimización se incrementen contra líderes y lideresas de derechos humanos, periodistas, personas que nos acompañan en el proceso de develar esas estructuras de dominación y poder que han alimentado los sistemas injustos, ¿cierto? Entonces, digamos, eso nos permite como explicarnos por qué los indígenas, por qué los afros, por qué las mujeres feministas, por qué el movimiento LGBT, por qué periodistas, por qué oposición política. Ahí está como el factor común. Entonces no es un asunto aleatorio, es una clara relación de estructuras de poder, de subordinación y dominación, donde quienes están trabajando desde, bien sea la pervivencia cultural de los pueblos en el caso de los grupos étnicos, o desde posiciones ideológicas, o desde una noción amplia de justicia y no justicia como el acceso al aparato judicial y a la posibilidad de ir a la fiscalía y poner una denuncia, sino la justicia entendida como un goce efectivo y pleno de derechos, pues están en riesgo. Y están en riesgo porque las estructuras de poder en nuestro país siguen alimentadas y siguen subordinadas, como bien lo explicaba Antonio, a intereses de orden territorial, de control de recursos naturales, pero también intereses ideológicos que, como ustedes lo han visto en los distintos escenarios de debate político de este país, están asociados a la propiedad sobre la tierra, están asociados hacia el control del Estado, están asociados hacia la participación política entendida no como la construcción de esas diversas ciudadanías desde nuestras experiencias, sino al control del aparato estatal y por lo tanto a las rentas que ese aparato tiene. Entonces, fundamentalmente nuestra reflexión, que aparece en el título del panel, es protección para lideresas y líderes de derechos humanos y en particular la experiencia de los pueblos indígenas. Yo simplemente tengo una invitación a una reflexión y es, líderes y lideresas defensores de derechos humanos, y lo hablamos en este auditorio hace unos meses, como Angélica Bello, tenían un esquema duro de protección y eso no garantizó su vida. Tener esquemas de protección duras de la Unidad Nacional de Protección o del Ministerio del Interior asociadas a hombres que poseen armas y que te transportan en vehículos blindados no son una garantía de protección, son una garantía de seguir manteniendo una relación dialógica con hombres armados. Entonces esto los proporciona el Estado, esto los proporciona la insurgencia, esto los proporciona el paramilitarismo, esto los proporciona las bandas privadas. En cualquier caso, estamos
utilizando el mismo esquema mental. No nos estamos saliendo de las relaciones donde hombres armados son quienes proveen seguridad en nombre del Estado o en nombre de una entidad privada para alguien. Entonces, un poco la invitación es desde la experiencia de las comunidades y los pueblos que están trabajando en función de la pervivencia cultural y de los proyectos como organizaciones políticas y para la participación desde sus propios proyectos de vida y desde una lógica de autodeterminación de cómo queremos vivir, nos planteemos en las reflexiones que estamos haciendo en este panel que la protección no es un concepto restringido de medidas materiales asociadas a hombres armados, carros blindados y estructuras físicas, de esa naturaleza. Creo que el trabajo que tenemos que hacer es cómo quienes han sido sujetos de discriminación individual y colectivamente tenemos una vocería política y una participación tal que esa es nuestra garantía de protección y participación. No tiene que ser un hombre armado privado al servicio del Estado o de un tercero que nos garantiza la protección. Es la posibilidad de que nuestras voces y nuestra participación política como sujetos individuales y colectivos sea tan increíblemente validada por el conjunto de la sociedad que no necesitemos de una escolta, ni de un carro blindado, ni de ninguno de estos elementos materiales. Ese era un poco como el aporte que quería hacerles y podemos continuar más adelante como en las preguntas más tranquilamente. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, para terminar este panel, vamos a dar la palabra a Nayibe y luego hacemos una ronda de preguntas. Gracias, profe. Buenas tardes para todas las personas que se encuentran presentes. Uy, es que el tiempo ha sido largo. Perdón, buenos días para todas las personas. Bueno, la intención de mi intervención será explicar y reconocer un fenómeno y un delito que, aunque ha estado presente durante muchísimos años, hasta ahora ha tenido una acogida. Y digo muchísimos años porque el delito y porque este fenómeno se hizo presente en 1985. Eso es hace poco tiempo para los derechos de las mujeres, pero es hace mucho tiempo por la historia que vamos a contar. El delito de feminicidio, o mejor, la presentación que voy a hacer en este momento va a tratar de contextualizar el delito en Colombia, o el fenómeno, porque aquí en Colombia no lo denominamos como delito. Lo vamos a contextualizar en Colombia y lo voy a hacer a través de, digamos que 3 categorías principales, que son primero la violencia, segundo la violencia de género o la violencia que se sustenta en la desigualdad de los géneros y tercero el feminicidio vista desde las respuestas que el Estado ha dado para atacar ese delito. Entonces empecemos por decir que la violencia es ese ejercicio de una fuerza mayor que alguien ejerce sobre otra persona, es decir, desde el violentador al violentado. Al respecto, el doctor Navarro ha dicho que la violencia se puede dividir en 2 situaciones. Primera, la violencia complementaria y 2, la violencia asimétrica. La primera, vamos a contextualizarla en el feminicidio, así que la violencia asimétrica es esa violencia o esa agresión que se da entre pares, entre iguales, se da en un desafío, se da entre el poder dominar al otro, pero en una condición de igualdad. Ahora, por el contrario, la violencia complementaria o de castigo, que también se denomina, es la violencia que se da a través de las agresiones que permiten una dominación y humillación de la otra persona. Y es en este contexto en el que el feminicidio se desarrolla, es en este contexto en el que la violencia contra la mujer o contra las mujeres, se desarrolla. Entonces voy a acudir a María del Castillo Falcón, que dice que la violencia contra las mujeres tiene unas particularidades que no tiene otra violencia, que no tienen otros delitos de los cuales las mujeres pueden ser víctimas. Entonces María del Castillo dice que obedece a unas particularidades, que obedece a unos contextos sociales particulares y que es la violencia que daña o que perjudica la vida y la integridad física de las mujeres. Esta misma autora nos ha permitido clasificar las diferentes agresiones que se dan en contra de la mujer, pero que se fundamentan no en una violencia asimétrica, se sustentan en una violencia realmente de castigo. Entonces vamos a ver que unas son las que normalmente hemos desarrollado y otras que esta autora nos ha permitido, digamos que resaltar. La primera es la violencia psicológica, que todos podemos conocerla, pero es la generación de humillaciones que se dan a través de las amenazas. Es padecimiento, es un sufrimiento que sufre la persona que es violentada.
Luego tenemos una violencia física, que es la violación a la integridad física de las mujeres. Tengamos en cuenta que este es un de las mujeres. Entonces es una violencia física que daña la integridad de las mujeres. Tenemos otra que es la violencia, verbal, que son todos los insultos que se dan y se dan con la finalidad de degradar a la persona y de mantener a la persona dominada a través del miedo. María del Castillo dice que la violencia en contra de las mujeres puede tener las particularidades que quiera y se dan en los contextos que queramos, pero siempre tendrá una finalidad, que será generar miedo en las mujeres para poderlas tener sometidas a, digamos que sus deseos. Deseos, hago referencia a lo que la persona quiere hacer. Vamos en la violencia verbal, ahora pasamos a la violencia, unas tres violencias que la persona ha desarrollado y que son, primero, la violencia económica o financiera, pero quiero hacer aquí una aclaración que me parece también muy importante. Estos aportes de esta autora son muy importantes para el desarrollo de la protección de las mujeres o de la integridad de las mujeres, pero es también unas violencias que se conceptualizan en el marco de que la mujer siempre está centrada en la familia. Y eso lo vamos a ver más adelante, o voy a tratar de explicarlo más adelante, y es que las mujeres siempre son vistas no como ellas, no como personas que hacen parte de una sociedad, sino como la persona que está inmersa en la familia, ¿no? Entonces siempre se tiene esa visión de la mujer, mamá, casa, hogar, familia, sin decir que sea eso malo, pero en unos contextos particulares. Entonces, la violencia que se da, digamos, para estas mujeres son la violencia financiera. Entonces, es aquella en la que se le deniega, digamos, que el sustento a la familia, se le deniega el que pueda gastar su plata, se niega que tenga autonomía sobre su propio patrimonio. Ahora, viene la violencia social, que es la violencia que se da suprimiendo a la persona o a las mujeres de su entorno, pero la suprime de su entorno social, intelectual, de todo aquello que ella se imagina como un deseo de vida. Y por último, tenemos una violencia que es violencia ambiental. La violencia ambiental es aquella que podemos ejercer utilizando los medios de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, tirar plantas, romper fotos, dar patadas a las puertas, y que terminan realmente generando una dominación o una relación de dominación, y para las mujeres una intimidación real. En lo que respecta a la violencia a través de la historia ha tenido diferentes nombres en contra de las mujeres, ha tenido diferentes nombres. Entonces, primero se llamó uxoricidio, que era la muerte o el homicidio que se hacía por parte de uno de los cónyuges a la mujer. Cuando digo parte de los cónyuges, pues obviamente sabemos que es el hombre. Entonces era el asesinato, el homicidio a una mujer que estaba realmente despenalizado por el simple hecho de tener la obligación de corregir a su mujer y el deseo infalible de vengar el honor de su familia, vengar el honor, su propio honor. Luego se llamó conyugecidio, que era la muerte de uno de los cónyuges sin importar quién fuera, si hombre o mujer. Y por último se llamó el homicidio o la muerte natural de un hombre. No importaba que fuera un hombre, no importaba que fuera una mujer. Y aquí empezamos a ver cómo se invisibiliza realmente el sufrimiento de las mujeres, no se tiene un reconocimiento, simplemente pasa. Digamos que esta violencia a través de la historia ha tomado estos nombres. Actualmente, o digamos que recientemente, ha tomado, o las autoras feministas y femeninas, porque quiero aclarar una cosa acá, este no es un tema simplemente de las feministas, este es un tema que nos concierne a toda la sociedad. Entonces puede ser que las organizaciones feministas le hayan dado un gran empujón al tema, pero no quiere decir que esto no nos concierne. Entonces, viene de uxoricidio, conyugicidio y muerte no natural de un hombre. Ahora la estamos denominando como femicidio o feminicidio, que es el asesinato de las mujeres. Existe unos conceptos no vagos, pero sí una confusión una no precisión acerca de los conceptos que deberían utilizarse, si femicidio o si feminicidio. Entonces, algunos autores dicen que feminicidio es simplemente la traducción del inglés al español. Otros autores dicen que se dio a que el feminicidio se reconoció en la parte de Norteamérica y que luego Marcela Lagarde, que era una diputada y una defensora de mujeres en México,
trajo el concepto a América Latina y lo denominó como femicidio. Entonces, allí hay bastantes contradicciones, pero esto no quiere decir que sea un problema para el reconocimiento del delito. El feminicidio es esa violencia extrema que se ejerce en contra de las mujeres por el simple hecho de serlo, porque cumple unas particularidades, pero el feminicidio o la denominación no se queda allí. Dice que es el homicidio de las mujeres, pero que también obedece a la descripción de la ignorancia o de la poco de interés, dejémoslo en poco interés por parte del Estado para sancionar esas conductas y para preocuparse por la situación de las mujeres. El feminicidio ha sido sancionado ya en varios lugares de Latinoamérica, como México y Salvador. Ahora, ese es un gran avance para el reconocimiento de la violencia que se da en contra de las mujeres, pero vengámonos al contexto local. En Colombia no existe un reconocimiento de feminicidio ni de femicidio. Acá no existe ese reconocimiento. Acá lo que existe es un reconocimiento de una violencia que se da en contra de las mujeres y que no se da en unas condiciones particulares. Y hay que aclarar que la violencia en contra de las mujeres no son simples hechos particulares y aislados, sino que obedece a una estructura de poder de desigualdad entre los sexos. Y lo que pasó es que la sociedad y los legisladores dieron la potestad para que el hombre manejara a la mujer. Digo manejar porque así se utilizaban las legislaciones. Dio la potestad para castigarla, pero jamás se percató de ponerle unos límites a esa violencia en contra de las mujeres. Por lo tanto, socialmente, culturalmente, se reconoce esa violencia como adecuada en ciertos casos. Entonces, el feminicidio en Colombia no se reconoce, pero sí hay una ley que salió en el 2008, que es la ley 1257 del 2008, conocida también como la ley de la mujer. Esta ley dice que pondrá un agravante al delito de homicidio. Y esta agravante quiere decir que aumentará algunos años la pena que le corresponda. Pero no existe un reconocimiento del delito autónomo, no lo existe. ¿Y cuál es la importancia de que exista? Pues que se reconoce la particularidad de la violencia que sufren las mujeres. No existe una tipificación entonces en Colombia. Se están dando, claro, hay que aclarar que con el simple hecho de que se tipifique el delito no quiere decir que el problema se va a solucionar. Por el contrario, serían muchos más los retos que nos esperan. Pero entonces, es una buena solución el reconocer un delito que pueda sancionar esa violencia en contra de la mujer, pero esta no debe ir sola, debe ir acompañada de unas políticas públicas, así como lo hablábamos en el primer panel frente a la población LGBTI, debe ir acompañada de unas políticas públicas que prevengan realmente esa discriminación. Y es que nosotros tenemos un problema, y es que el feminicidio, aunque no se concibe en Colombia, es solamente vista como el homicidio de las mujeres, pero no se da cuenta de la violencia y de los padecimientos que sufren las mujeres. Entonces, el feminicidio también engloba el sufrimiento de las mujeres a partir de esa violencia que se ejerce por la dominación, por los sexos, por la dominación de un sexo a otro. Gracias, profesora. Acá termino, lo juro, no la vuelvo a molestar. Hay que reconocer entonces, por último, que el delito no se va a desvanecer, no se va a desaparecer con el simple hecho de que existan más leyes penales. Tenemos que empezar por la cultura, que debe ser apoyada por unas políticas públicas adecuadas, por una educación que sea apoyada por unas políticas públicas adecuadas y, por supuesto, de una conciencia realmente de lo que significa esa violencia en contra de las mujeres, ya que nosotros, en un ranking que se hizo sobre la Comisión de Feminicidios, se dice que Colombia a nivel internacional está en el segundo puesto. Es decir, Colombia tiene un 51.29% de Comisión de Feminicidios después de Chipre, que es un país euroasiático que tiene un 277% de Comisión de Feminicidios. A Colombia le sigue España, que tiene aproximadamente un 20%, y en últimas, en el ranking se encuentra Irlanda, que tiene una disminución del feminicidio en un menos 60%. Entonces, es realmente grave la situación de las mujeres o de la violencia en contra de las mujeres, y no se trata de un tema feminista o de organizaciones feministas, sino que nos concierne realmente a toda la sociedad y a nosotros como educadores para empezar
a impartir esa transformación de nuestras conciencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nayibe. Entonces, qué juiciosos con el tiempo. Estamos bien porque la colega Julia nos hizo el favor de acortar suficientemente y significativamente el tiempo. Entonces, damos la palabra a aquellos y aquellas que deseen conversar sobre estos temas que ponemos en la mesa. Va a ser una ronda, 1, 2, 3, ¿quién más? 4. Y luego miramos. 1. Y se acercan un poquito para que... Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Michels. Trabajo en la subdirección de asuntos LGBT, pero quitándome, digamos, esta chaqueta que tengo de servidor público, soy activista de la comunidad LGBT, al igual que Marina Bendaño. Tú mencionabas algo muy claro, que es el tema de los esquemas de seguridad, que es el carro blindado y los escoltas para que lo cuiden y lo lleven a uno y lo traigan pues todo el tiempo. Más allá de los esquemas de seguridad, ¿cuál crees que sería, digamos, para las personas que como Marina o como yo, que estamos amenazados por denunciar o por trabajar por población LGBT, cuál sería o sea, qué es lo que nos queda? Porque más allá, digamos, como de los esquemas de seguridad, los esquemas de protección que ofrece el Ministerio del Interior, hay muchas voces que, como lo mencionaban también en la Corporación Nuevo Arcoíris, pues quieren silenciarnos, y sabemos que es callarnos o es el tema de continuar viviendo, que es como muy sencillo. ¿Cuál es la salida desde tu punto de vista? Gracias. 2. Y el 3 se prepara para... Buenos días, mi nombre es José Eduardo Gudelo. Mi pregunta va más enfocada a qué estamos brindando a la ciudadanía para que se dé el reconocimiento de que hay y hubieron y se están dando todavía ideologías, con el respeto de todos, ideologías fanáticas que, como una vez lo dijo el senador Jorge Enrique Robledo, violentaron los derechos humanos y aún siguen discipulando gente para que esté en el mandato, pero que tuvieron la suerte de encontrar en ese tiempo oportunidades para brindarle a la ciudadanía, que es trabajadora, que el único medio que encuentra como comunicación y que se le entrega son los medios televisivos, son los medios de comunicación. Yo quiero saber cómo hacer para que estas personas conozcan, aparte de que en algún momento les entregaron estabilidad económica, algún momento hablaron sobre una seguridad, pero y entraron en una burbuja, con el respeto de todos, una burbuja de conformismo, frente a que preferimos que lleguen entidades privadas y entreguen una seguridad al sector, digamos, como entidades de grupos subversivos o grupos de extrema derecha, y no referirse realmente a la seguridad que brinda un Estado. Esto es mi pregunta. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel, soy estudiante de la Universidad Pedagógica y pues tengo dos preguntas. Una es para la profe Nayibe, y es que, digamos, hablando del feminicidio, en Colombia no existe, digamos, una reglamentación para el matrimonio en LGBTI, ¿sí? Eso no quiere decir, y que sea esta comunidad, como lo decían anteriormente, no quiere decir que no se presente también violencia contra las mujeres dentro de esa comunidad. Entonces quería saber si de alguna otra manera también existe, digamos, unos parámetros que reglamenten el comportamiento, digamos, de las, digamos, es que no sé cómo usar el término, sí, exacto, de la muchacha agredida por su pareja, también muchacha. Y la otra es para Julia. Su merced, creo que respondiendo un poco lo que él decía que la mejor forma de protegerse era el conjunto de la sociedad, algo así creo que entendí. Pero
digamos, en una sociedad que, como lo mostraba Antonio al principio, ha sido una comunidad que ha sido sometida por la violencia, ¿qué garantía puede brindar de una protección también si también la sociedad está siendo amenazada? Buenos días, mi nombre es Marta. Bueno, y más que pregunta, quiero hablar un poco sobre un tipo de violencia que Bonino denomina los micromachismos, y es esa violencia latente y perversa que ocurre dentro de la pareja y que está dada por expresiones verbales, por comportamientos que la mujer va internalizando y va mirando como cotidiano, como algo normal. Eso que te digan, no te pongas tal vestido, a qué horas vas a llegar, o que te llamen, eso significa también un control por parte del hombre hacia la libertad de las mujeres. Y digamos que en ese contexto también se considera un tipo de violencia, digamos, sutil, dentro de comillas, pero que nos vulnera flagrantemente y sobre el cual todavía no se ha reflexionado lo suficiente. Era solamente esto. Gracias. Bueno, entonces, hay otros, se animaron, eso es, la parte del foro es muy bien. ¿Y luego tú? Gracias. Para la Corporación Arcoíris, teniendo en cuenta los estudios tan serios y responsables que ustedes han emitido relacionados con los procesos electorales, donde se evidencia la ilegitimidad del poder, y que es conocido por el país, todos sabemos por los medios de comunicación y por la calle y por todas partes, que en ciertas regiones del país los gobernantes son ilegítimos porque fueron producto de unos procesos irregulares y de unos financiamientos de campañas ilegales y demás, ¿verdad? Con presiones también a la población y con abusos de poder con los gobernantes pasados y con los gobernantes regionales y nacionales y bueno, etcétera. Ustedes han propuesto, digamos, o han elaborado un preproyecto o un proyecto de ley para presentarlo ante el legislativo con el objeto de que estas situaciones de elecciones populares se mejoren en Colombia. Entonces vamos a darle la palabra a la mesa, ¿o había otro? Perfecto. Creo que estoy jugando aquí a buenos días. Una pequeña reflexión para ustedes y para mí también, que se la comentaba a Marina. A ver, los oí esta mañana y le decía a Marina cómo me gustaría haberla oído que nos hablara de la importancia de desarrollar una concepción de humano antes que la concepción de género o antes que la concepción de niño, joven, adulto y viejo. A ver, en la estructura social, económica nuestra, todos nacemos y sabemos que vamos a crecer en la cultura de las tres I's, ¿cierto? El niño es incapaz, el joven es irresponsable y el viejo es un inútil. Y el adulto, uno que no dejó de ser incapaz como un niño, irresponsable como un joven, pero todavía no es inútil como un viejo. Entonces, como vengo trabajando en la educación desde el año 69 del siglo pasado, he perdido mi tiempo allí. Entonces, y especialmente con jóvenes, lo perdí. Y yo les digo una cosa, llego a la vejez y miro atrás y realmente hay una carencia tremenda de trabajar con el otro su concepción de humano. Le enseñan los psicólogos, le enseñan la psicología del niño, del joven, del adulto y el viejo, pero no le enseñan la psicología del ser humano, de la especie. Entonces perdemos el tiempo mirando edades, perdemos el tiempo mirando drogas en vez de mirar ojos que van a consumirla, o almas o seres o afectos que llegan con su mirada a buscar un cariño o un te quiero, y no una explicación sobre los efectos de las drogas. Entonces, el sistema educativo nuestro es un sistema con carencia de la pregunta ¿quién soy?, ¿quién eres?, ¿quiénes somos? Y cuando el sistema educativo recupere esas preguntas,
volverá a formar hombres libres, porque eso hace que el hombre y la mujer realmente se reconozcan así, y reconociéndose así puedan reconocer en el otro la diferencia o la igualdad. Cuando yo me reconozco en un niño, a pesar de que ya la lápida me llama, puedo realmente caminar de la mano con él y jugar con él. Cuando yo me reconozco en la mirada de un joven, puedo reconocerme en su aventura y puedo decirle, aventúrate conmigo, a caminar juntos en la sabiduría que ya he construido a través de la vida. Entonces, esa es como la reflexión que yo les planteo. No descuidemos trabajar todos los días la pregunta de quién eres y quién soy. Marina, gracias por haberme oído ahí en la puerta. De verdad que me animó a decir esto y a plantear estas reflexiones con todo el respeto, con toda la admiración que las personas que están aquí me merecen. Gracias. A la mesa. ¿Quién quiere empezar? Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se ve el tema de la adopción de niños para la comunidad LGBT? Por casa, sí, señores. Bueno, atendiendo un poco a la pregunta que me hace Juan Manuel, empiezo por decirle, Juan Manuel, que usted y yo vemos clase y mi nombre no es Mayibe, es Nayibe. Y dos, ¿cuáles son los parámetros, o que si existen unos parámetros legales que regulen el tema de la violencia entre mujeres, es decir, entre parejas LGBT, parejas del mismo sexo? Quiero decirle que la mayoría, o no, toda la legislación que existe en el tema de sanción y penalización de violencia en el marco de una familia se ha dado para las personas que son heterosexuales. Las legislaciones y las regulaciones normativas establecen la sanción de la violencia intrafamiliar como un delito en el que hace unos 3 años más o menos, se aumentó la pena para sancionar la violencia intrafamiliar. Existen regulaciones también que le dan competencias a los centros de conciliación para dirimir esos problemas familiares que se dan en el marco de una pareja heterosexual. Así como bien difícil ha sido y desigual ha sido la discusión para el matrimonio de las personas entre el mismo sexo, ha sido también para la violencia de personas entre el mismo sexo. Pero yo le digo, no existe una regulación que sea puntual para la violencia que sancione la violencia que se da en el marco de una relación entre parejas del mismo sexo. Pero como abogada yo le podría decir lo siguiente, y es, si la unión marital de hecho tiene los mismos efectos patrimoniales frente a parejas del mismo sexo, entonces la violencia o las leyes que sancionan la violencia en el marco de una pareja del mismo sexo tendrían o deberían tener los mismos efectos. Así que los pasos que deberían seguirse serían los mismos que sean las regulaciones para parejas heterosexuales. Ahora, si usted me lo pregunta en la práctica, no sé si se dé, y no sé si los funcionarios que acuden, a los funcionarios ante quien se acuden para hacer estas denuncias y para llevar a cabo estos procesos de sanción estén primero capacitados y dos, estén de acuerdo a su moralidad que tanto nos pregona nuestro Ministerio Público, lo estén haciendo. Pero no existe una regulación para la particular del mismo sexo, no señor. ¿Yo? Bueno, yo creo que el problema más que legal es un problema institucional. Ha habido leyes, muy seguramente si de pronto es conveniente ver una ley específica para tratar de sanear y romper la conexión entre instituciones ilegales, entre estados y criminales, etcétera,
bueno, se han hecho intentos de avanzar en ese sentido, reglamentaciones a los partidos para evitar que los criminales sean avalados, controles de la Fiscalía, es decir, hay una cantidad de iniciativas de la fuerza pública, en fin, pero yo creo que, repito, más que una nueva ley, aquí hay un problema de instituciones. Las instituciones están, yo me había hecho ilusiones que de pronto con este mal diseñado proceso que llevó a la desmovilización de los paras, se iba a distensionar el nivel de cooptación del Estado por parte de los criminales, se iba a reducir, pero yo creo, para sorpresa nuestra, con las últimas evidencias, los últimos acontecimientos, es que el fenómeno se ha explosionado y ha hecho metástasis. Es decir, estamos ante un fenómeno de gigantescas proporciones de captura de parte del Estado por ilegales, ya no solamente referidos al tema de narcotráfico, referidos al tema del contrabando, a la minería criminal, a las bandas delincuenciales, etcétera. Es decir, hay un proceso de explosión, de extensión de este fenómeno de la captura del Estado por parte de criminales, que yo no me atrevería a aventurar una fórmula legal relativamente mágica para esto. Yo creo que se necesita de un empeño de largo aliento, con medidas diversas, integrales. Una de ellas, por ejemplo, a la que muy pocos aluden en todo este proceso de reparación de las víctimas, un elemento clave de la reparación es la no repetición, y la no repetición básicamente está ligada al tema de la modernización y sobre todo de la democratización de las instituciones, y eso pasa por el saneamiento de las instituciones. Hay que ponernos las pilas, yo no sé cómo, con medidas, con seguimientos, con labores de inteligencia, etcétera. Este Estado está cooptado, de tal manera que hay que desarrollar medidas de profilaxis. Todas las instituciones, mire ustedes que la tradicional corrupción, esta que se hacía de raponazo de los dineros públicos y toda esta cosa, ya está llevando a cosas absolutamente mafiosas. El asesinato de esta señora funcionaria de la DIAN, ligado en Neiva, es decir, esto era una cosa que no se veía. Entonces los asesinatos estaban ligados a un tipo de captura, la captura de los criminales ligados al narcotráfico del Estado, etcétera, y todas estas mafias. Pero ahora lo que era una apropiación de particulares vía corrupción tradicional, etcétera, ya pasa a unos niveles terribles de mafias y de criminalidad y de asesinato, etcétera, etcétera. Entonces el fenómeno se ha extendido, el fenómeno se ha diversificado, pero lo más alarmante es que el fenómeno se ha transnacionalizado. Hoy es posible que esta camada de narcoparamilitares que están hoy purgando exiguas penas a propósito de la Ley de Justicia y Paz en los Estados Unidos, pase a ser lo que ellos hicieron en el país, un juego de niños con relación a la perspectiva y a lo que se viene. Estamos hablando de unas mafias conectadas internacionalmente con poderes económicos criminales muy por encima y mucho más poderoso que las mafiecitas. Es decir, podríamos llegar ante una situación indeseable, que es que lo que hicieron este tipo es un juego de niños con relación a lo que se nos viene. Esto se nos complejizó muy berracamente, de tal manera que yo me había hecho inicialmente con los propósitos de reinstitucionalización del gobierno Santos, me había hecho algunas ilusiones, pero yo creo que estos afanes modernizantes, reinstitucionalizadores del presidente Santos, se han quedado muy cortos, y en no menos de un caso uno lo que percibe es, en algunos casos, impotencia, en el otro caso es amarre con poderes, con poderes tradicionales, con poderes criminales, que te neutralizan las decisiones de las instituciones del Estado, que te neutralizan la voluntad política de los mandatarios. Es decir, realmente la situación es alarmante. No los estoy invitando a que huyan del país. Yo creo que, pero no hay que desestimar la grave situación. Entonces, miremos un problema de profilaxis y de saneamiento de las instituciones, todas estas. La justicia no es confiable, esto está lleno de pícaros, óigame. El ejército y la policía sigue estando lleno de criminales, qué pena decirlo, ellos saben que es así. Este tema, la justicia no, pero este tema de los falsos positivos está mamando gallo con esto. Ya se me estaba saltando la piedra, pero es así. Esto sigue, lamentablemente, cooptado por unas bandas poderosísimas
agravadas con la internacionalización de la mafia en manos de criminales. Es una tarea que yo invitaría del conjunto de todos nosotros. Huir, por supuesto, no es la salvación, no es la solución, Dico. Ok, bueno, primero, Alejandro, ¿cierto? Mira, sería un irrespeto de mi parte darte ninguna receta, porque no conozco tu caso ni el de la colega, y esto requiere un análisis contextual. En mi experiencia, las mejores medidas de protección son las que responden al contexto de la persona o la colectividad en riesgo, no a fórmulas diseñadas desde el desconocimiento. Es evidente que la responsabilidad de la garantía de los derechos está en el Estado, lo cual no quiere decir que nos debamos limitar a la oferta institucional que el Estado tiene, porque el derecho no se agota en esas dinámicas institucionales. Efectivamente hay experiencias interesantes, hay programas no gubernamentales de protección que tienen una serie de medidas interesantes. Yo creo que fortalecer los niveles de autoprotección siempre es bueno, antes del riesgo, durante el riesgo y después del riesgo, ¿cierto? Y un poco para conectarlo con la pregunta de Juan Manuel, efectivamente cuando el trabajo que se hace habla por uno y cuando el trabajo que se hace tiene resultados e impactos, se puede obtener un nivel mayor de protección en términos de que hay una mayor colectividad dispuesta a defender esos mismos valores, esos mismos intereses y esas mismas apuestas, lo cual no quiere decir que la visibilidad no sea a veces un factor que aumente los niveles de riesgo. Para eso entonces muchas personas utilizan una estrategia de aumentar la visibilidad y el perfil en términos de obtener un mayor reconocimiento y que el costo político de un ataque sea más elevado, pero eso dependerá del análisis que se haga en cada caso. Con José Leonardo un poco, creo que la pregunta era un poco larga, me perdí, pero traté de seguirla y creo que fundamentalmente el tema está en no permitir que la privatización, no solo de los medios de comunicación, sino de todos los elementos que deben estar al servicio del conjunto de la sociedad, pues tengan la posibilidad de permearse de las distintas apuestas políticas, organizativas que tiene el conjunto de la sociedad, que es diversa, ¿cierto? Y somos diversos en términos de la orientación, pero también lo somos en términos neurológicos y en términos como de las estructuras a las que respondemos. Y en ese sentido, yo quisiera contestarle a la persona que preguntó cómo ven el matrimonio igualitario. En mi caso, yo estoy a favor tanto del matrimonio igualitario como de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Creo que poder elegir a una familia desde el amor es una gran opción. Creo que la familia no tiene por qué ser necesariamente una obligación biológica o responder a una imposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos paso entonces a una intervención de Camilo Castellanos, director de Derechos Humanos, quien no pudo acompañarnos en la apertura porque estaba en la localidad de Sumapaz. Mientras tanto, por favor, ingresan aquí a la parte del panel. Marcela, Pablo va a ser el coordinador y no sé quién más. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Seguramente vamos a estar conversando con ellos.